Saludos amigos oyentes. Bueno, nuevamente estoy con ustedes en Ramón Comenta para dar inicio a nuestro segundo episodio de este tan interesante pod que he comenzado. El día de hoy lo enfocaré en comentarios relacionados con la inteligencia. Hay tres factores básicos que identifican una persona y la diferencian de las demás. Estas son la anatomía, está relacionada, ¿verdad?, con la altura, el volumen, es decir, el peso, inclusive el color de la piel, ¿no?, de una persona. La otra podría ser la belleza, que está relacionada con las líneas, la parte geométrica pues, del cuerpo, la simetría, ¿okay?, los cánones de belleza occidentales que tenemos, cómo sabemos cuando una persona es bella o no. Y la otra que considero importante es la inteligencia. A veces de las tres, bueno, a simple vista, nosotros siempre podemos ver la belleza como un factor determinante que nos pueda diferenciar, ¿no? El otro es la anatomía, que son medibles, son visibles, pero la inteligencia sí no la podemos ver inmediatamente cuando conocemos una persona, ¿ok? Bueno, de estas tres, la inteligencia es la que menos tenemos, la que menos tomamos en cuenta, ¿ok?, cuando queremos diferenciarnos, pero la inteligencia es la que nos va realmente a determinar cómo es una persona. Pero, ¿qué es la inteligencia? Si hablamos de inteligencia, muchas veces por la resolución de un problema, ¿ok?, cuando tenemos una situación determinada. Pero bueno, yo pude revisar aquí un concepto en Wikipedia, ¿verdad?, que es común solamente para información general, que la inteligencia es la facultad que tiene la mente, ¿verdad?, que permite aprender, entender, razonar y tomar decisiones, ¿ok? La capacidad de resolver problemas o situaciones y crear o innovar bienes y servicios de una forma rápida. Tenemos la idea de que una persona es inteligente cuando, por ejemplo, en un examen de matemática logra sacar 20 puntos, ¿no? O otra persona pueda recitar un poema, ¿no?, o dibujar bellos paisajes, ¿ok? Entonces, se ha demostrado, bueno, que esto es un error, esto no es así, ¿no? Que muchas veces confundimos inteligencia con una capacidad de memoria que puede tener la persona, ¿verdad? Memorizar situaciones, memorizar ejercicios, ¿ok? Realizar dibujos que ya están, que son habilidades que posee ya la persona como tal, ¿no? Ahora, la inteligencia, que es, como dijimos, el proceso mental, ¿no?, la podemos medir a través de lo que se conoce como el cociente intelectual. El cociente intelectual es un proceso matemático, ¿no? Eso fue inventado por el francés Alfred Binet a principios del siglo XX, un psicólogo francés, ¿verdad?, que junto con Teodoro Simón en 1905 publicaron la escala Binet-Simon, ¿okay? Empezaron a aplicarla a los jóvenes allá en Francia para determinar el cociente intelectual, ¿okay? Eh, Hay una escala, esa escala dice que cuando una persona tiene 70 o menos puntos en esa escala, podemos decir que
es una persona con discapacidad intelectual. Si tiene 120 o más, ¿ok? Entonces podríamos hablar de que es un superdotado intelectual. La mayoría de nosotros, pues, los 7 mil millones de habitantes del mundo, estamos alrededor de 100, ¿ok? 90, 110, que eso es lo que nos mide. Pero ya yo les comento que eso no es cierto, ¿no? A partir de ese momento, los estudios psicológicos y las investigaciones pues, han determinado que, bueno, a veces no se cumple esto, ¿ok? Porque la inteligencia es intrínseca de cada persona. La inteligencia no está relacionada con ningún grado académico, como a veces por error creemos, ¿ok? Porque en ese caso, ¿verdad? Sería bueno saber si la persona, por decirlo de manera jocosa, ¿verdad? El cavernícola que descubrió, pudo hacer fuego, el que inventó la rueda, bueno, no sé qué grado académico tendrían. Pero se demostró que eran personas inteligentes porque crearon, el que inventó la rueda, bueno, creó un producto que ha sido trascendental para la base, para la historia de la humanidad. Entonces, la situación de la inteligencia está muchas veces, no está ligada, disculpe, no está ligada con el grado académico, ¿ok? Pero fíjese que el problema de la inteligencia siempre ha sido un misterio. Pues, ¿por qué? Porque el cerebro ha sido el órgano más estudiado, ¿sí? Por los médicos, los investigadores, pues, a través de la historia, inclusive de Da Vinci, cuando comenzó ya en el Renacimiento, ¿verdad? Acuérdense que el proceso de Renacimiento fue eso, ¿no? El poner en duda todas aquellas situaciones que pensamos que eran de verdad, ¿no? Por la fe y la cosa. Entonces, desde ese momento, bueno, empezó el estudio de toda la anatomía del cuerpo humano y principalmente el cerebro, ¿no? Cerebro, bueno, está las funciones básicas del cuerpo humano, ¿ok? Es nuestra computadora, pues, ¿sí? Eh, Sabemos que una persona es inteligente cuando puede pensar en forma abstracta, por lo menos, ¿verdad? Comprende ideas complejas, puede aprender con rapidez y a través de la experiencia, ¿no? Eh, pero, ¿cómo funciona y por qué nos diferencia? A veces yo pienso que la inteligencia es un don de Dios, ¿no? ¿Ustedes no creen que la inteligencia es un don de Dios? A través de la historia hemos visto casos de personas extremadamente inteligentes, ¿no? Que nosotros consideramos superdotados, ¿ok? Tenemos el caso, por ejemplo, de Bobby Fischer, ¿ok? Bobby Fischer fue un ajedrecista estadounidense que a los 14 años fue campeón mundial de ajedrez, ¿no? No sé si su oportunidad se le daría, habrá hecho algún test de inteligencia, ¿no? Pero está ese caso, ¿ok? Que conocemos. El otro caso que también es conocido por todos es de Mozart, ¿no? Mozart ya a los 5 años era capaz de componer grandes obras musicales, ¿no? Mire, hay un caso que, bueno, esto buscando en internet, ¿no? Para comentárselo, un niño de Corea del Sur, Kim Un-jong-un, a los 3 años empezó a ir a clases de física, invitado por la Universidad de Hanyang, ¿no? A los 3 años. Y hay un caso también en Estados Unidos de Gregory Smith, un muchacho, un bebé
el estado de Florida, que a los 14 meses ya resolvía problemas de matemática, ¿no? Que problemas para estudiantes universitarios. Y a los 13 años se graduó con honores en la carrera de matemática, creo que en la Universidad de Florida. Entonces son, son casos, bueno, estos casos serían niños prodigios, ¿no? Se conoce. Pero a través de la historia, bueno, hay otros personajes también que destacan por su inteligencia, ¿no? Por el caso de mismo Da Vinci, ¿ok? Da Vinci fue un personaje que, bueno, lo conocemos como pintor, pero resulta que esa fue su faceta menos explotada, ¿ok? Conoce la Última Cena y la Gioconda, pero fue más inventor. Inclusive hay muchos bocetos de él desarrollándolo en paracaidistas y el tanque de guerra y un poco de cosas ahí que él era un visionario, pues, era un hombre extremadamente inteligente. Newton también, Newton fue, ¿qué? Conocemos todo, la ley de gravedad, ¿está bien? Extremadamente inteligente, dejó la base, bueno, lo que era la física moderna. Eh, bueno, seguimos más adelante, otros, por nombrar cualquiera, tenemos también a María Curie, ¿eh? Curie desarrolló procesos químicos, el polonio por lo menos, y a causa de sus estudios, bueno, murió por la radiación. Bueno, Steve Jobs también se puede considerar una persona inteligente, ¿ok? Todos conocemos que es lo más reciente en lo que nos toca. Steve Jobs es extremadamente inteligente, un hombre que innovó lo que es la tecnología, lo que conocemos ahora, ¿verdad? El iPhone, el iPad, el iPod, ¿ok? Pero la inteligencia, como un pasaje de la película El Quinto Elemento, en el inicio hay un sacerdote que dice que la inteligencia no solamente es el bien, sino el mal, ¿ok? Cuando podemos anticipar situaciones. Tenemos el caso de Gengis Khan, ¿ok? El emperador mongol, ¿verdad? Que fue el conquistador de todo el mundo conocido de su época. Napoleón Bonaparte, pues, unos consideran que fue un hombre malo, pero yo creo que, bueno, dio las bases de lo que es la Francia moderna como nación. Inclusive, me pueden apoyar los historiadores que escuchen esto, a Napoleón se le debe mucho la libertad de nuestros países aquí en América. Aníbal, ¿ok? Luchó contra el Imperio Romano, el zorro del desierto, Rommel, ¿verdad? Un general, un mariscal de campo muy inteligente. Y bueno, así muchos casos de la historia, ¿no? Entonces, la situación de la, la inteligencia como función primordial que nos diferencia está relacionado con la manera como actuamos, ¿ok? Un siglo después de Binet, en Nueva Zelanda, el doctor James Flynn de la Universidad de Otago hizo un descubrimiento que dice que todas las naciones que entraron en la era industrial han obtenido mejoras considerables en los test del cociente intelectual. Este test se sigue aplicando, pero este doctor Flynn ha realizado investigaciones por los últimos 40 años sobre esa situación y que los científicos lo han llamado el efecto Flynn, en honor al doctor James Flynn. Fíjate que hay un portal, el portal de Psicología y Mente, estuve revisando, hay una lista de los 10 países que se consideran más inteligentes según su coeficiente intelectual, ¿no? El cociente intelectual del resultado de estas aplicaciones. Y según esta lista, de manera
decreciente, podemos ver que está Suiza, Mongolia, Islandia, Italia, Taiwán, China, Japón, Corea del Sur, Singapur y Hong Kong. No sé, creo que esta lista es reciente, de 2010 en adelante. Bueno, no recuerdo la fecha, no me fijé en la fecha. Pero lo que llama la atención es que de esos 10 países, 7 son asiáticos. Y los primeros 6 asiáticos, esos países asiáticos, empezando por Hong Kong, dan ese tope. El único país asiático que está fuera de esos primeros 6 es Mongolia, ¿no? Entonces, da que pensar, ¿no? Se da el fenómeno de que, bueno, los asiáticos tienden a desarrollar más ese concepto de la inteligencia entre su población. Pero lo que sí sabemos, todos estamos de acuerdo, es que el proceso de la inteligencia está relacionado con los factores de la alimentación, el entorno donde crecemos y la educación. Pero bueno, sí está demostrado que, aunque lo que hemos comentado, lo que he comentado, ¿no? Que la inteligencia se debe a los genes, a nuestro ADN, ¿ok? Sí lo podemos estimular, ¿no? La inteligencia, acuérdense que bueno, está relacionada con el cerebro, y el cerebro es un órgano, un músculo que se ejercita, se puede ejercitar, como dicen los científicos, ¿no? Así como uno va al gimnasio a entrenar el cuerpo, bueno, hay gadgets que nos permiten entrenar el cerebro, ¿no? Y la inteligencia. Entonces, yo particularmente, bueno, recomiendo la buena lectura, por supuesto, ¿no? Hay gente que le gusta leer de todo, pero no textos académicos, sino una lectura puede ser también de una novela, algo pero que sea interesante, ¿no? Que usted lo motive, que lo motive a leer, sobre todo cuando se hace difícil, pues. Hay personas que no les gusta leer, pero la lectura es un buen ejercicio para el desarrollo de la inteligencia, ¿ok? Nos permite, una de las cosas importantes que, bueno, yo le digo, siempre comento, que nos libera de la oscuridad, y entiéndase la ignorancia, como decía Arturo Larpietri, ¿no? Mientras más sabemos, ¿ok? Más capacidad de discernir tenemos, ¿ok? No nos vienen a meter embuste ni cosas de eso. Lo otro es, bueno, es resolución de crucigramas, ejercicios básicos de matemática, ¿okay? Jugar ajedrez, es importante, si no sabe, bueno, tampoco es que sea un bobo ficha, pero bueno, jugar ajedrez, jugar dominó, esos son, entonces, gadgets o juegos que nos permiten entonces estimular la inteligencia, ¿no? Yo sé que entonces la inteligencia, esto, a manera de resumen es eso, ¿ok? Ser lo más eficiente posible. Entonces, eso es lo que nos diferencia. Entonces, vemos muchas veces, como dicen muchos memes por ahí en Facebook, ¿verdad? Gente que tiene responsabilidades, bueno, que no van acorde a su inteligencia y por tanto su capacidad de resolución y de satisfacción de los problemas no satisfacen, pues. ¿Sí? Pero bueno, este tema de inteligencia ya así de modo final, ¿verdad? Es muy amplio, es muy interesante. Inclusive, bueno, más adelante comentaré algo de lo que se denomina ahora la inteligencia emocional, ¿okay? Relacionado, los dos temas, el primer episodio que eran las emociones y este ahora que es la inteligencia. Entonces, hay una nueva ciencia que es la inteligencia emocional, ¿okay? Se aplica en las empresas, la gente la aplica. Mira, entonces el desarrollo de la inteligencia, bueno, nos ha llevado a esto, el ascenso del hombre a lo que tenemos, pues las cosas que hemos tenido y lo que tendremos en un futuro, ¿okay? El desarrollo de la ciencia, cada día hay más cosas nuevas, entonces cada día es más difícil, más competencia.
Estuve viendo por ahí el caso de lo que llaman la generación de los niños índigos, después los millennials. Y estuve leyendo que hay algo que se llama los niños híbridos. Es una teoría que dice que los extraterrestres vinieron y tuvieron relaciones con las mujeres aquí en el planeta Tierra y salieron niños que son extremadamente inteligentes, que inclusive se comunican por telepatía. Bueno, esas cuestiones que estuve viendo en internet y bueno, ya una situación ya de mayor investigación, ¿no? Y la parte de la inteligencia artificial también, que es muy importante, la robótica, todo esto que hemos estado viviendo, sobre todo en los países desarrollados, ¿no? Y algo que se llama la materia programable, ¿ok? Materiales que se transforman ellos mismos, cambian de figura. Todo eso, bueno, se debe al desarrollo de la inteligencia del ser humano. Entonces, yo me incluyo, todos no, debemos ser más inteligentes, vamos a actuar con inteligencia, siempre buscando la felicidad y bueno, y esperando que le haya gustado este capítulo, esperando su respuesta, ¿verdad? Siempre constructiva, su feedback. Y bueno, nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias.